Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. Bueno chicos, después de estar desaparecido por meses y de haber dejado abandonado la sección de críticas, opiniones de audioseries Loquendo, les vengo trayendo el que seguía de la lista. Para esta ocasión, al ver que tenía mucho potencial, me tomé la libertad de escucharla hasta el último capítulo. Considero que podría ser una buena opción, que podría implementar en futuras críticas. Pero, eso ya lo veremos. Como siempre, es necesario que comente aquellos puntos que serán evaluados de la audioserie. Los cuales son: 1. El desarrollo de la trama. 2. Los personajes. Y por último, 3. Los aspectos técnicos. Aclaro que este video lo hago con el objetivo de entretener, informar y demostrar mi punto de vista acerca de la audioserie. Cualquier duda, queja, funa o mentada de madre, lo pueden hacer en los comentarios. En fin. Sin nada más que añadir, comencemos con la crítica. Los analistas. Audioserie Loquendo, creada por el escritor Rodat TIJ, cuenta la historia de 9 individuos sumamente inteligentes, los cuales, a lo largo de la trama, se dedican a viajar entre dimensiones y multiversos, ya que tienen el objetivo de escapar, y sobre todo, de buscar la manera de detener los temibles planes de Thaddeus Snow. Es decir, el antagonista de la historia. Esta audioserie cuenta con un total de 13 capítulos, en los cuales, por pura comodidad personal, los podría dividir en 3 respectivos arcos, o sagas. Siendo estos: 1. El pasado. Aquí se narra la historia de Thaddeus Snow, la creación de Unterria, el origen de los 9 protagonistas, y el cómo fue que estos obtuvieron sus respectivos poderes sobrenaturales. Así como también de la descripción de los viajes entre multiversos. 2. El presente, y el surgimiento del conflicto. Aquí se cuenta cómo los 9 analistas traicionan a Thaddeus Snow, el respectivo viaje y asentamiento que hacen en los Estados Unidos, y por supuesto, el segundo encuentro que tienen con el antagonista, y su escape a otro universo. Y por último, el tercer arco, el cual ya se cuenta la subtrama de los analistas estando en un universo compuesto por dragones, magos y caballeros. Al igual que la lucha que hay entre los respectivos magos y el bando de los ambientalistas. Como verán, esta historia contiene elementos de ciencia ficción, al utilizar los viajes entre multiversos, la recombinación genética, la creación de clones, monstruos artificiales, y por último, la magia. Es por ello, que desde un primer momento, tuve expectativas muy altas, debido a que se alejaba del cliché, del tan usado, y nunca olvidado, apocalipsis zombie. Sin embargo, me dejó mucho que desear. Pues, ya entrando en materia, el uso indiscriminado de elementos ficticios, provocaron que la misma lógica de la trama, no tenga el más mínimo sentido. Les daré algunos ejemplos. Para empezar, fue muy astuto por parte del autor, el haber tomado como inspiración. Nótese las comillas. El videojuego de BioShock, para la creación de Buildterra. Pues es notoria la similitud entre Rapture y Unterria. Ya que en ambos, un hombre rico y poderoso, cansado del mundo, decide construir su propia utopía. Por un lado, Ryan construye Rapture en las profundidades del océano. Mientras que Thaddeus Snow lo hace bajo tierra. En ambos, se reclutan a personas ricas y mentes brillantes, para que la ciudad pueda florecer, a pesar del extremo escenario en el que se encuentran. Y por pura casualidad, ambos cuentan con los poderes sobrenaturales, productos de la recombinación genética. Por un lado tenemos el Adam y el Eve en BioShock. Mientras que en esta historia, son los 9 protagonistas quienes lo crean, a partir del genoma humano. Ahora, si ya estamos en ello, los viajes entre multiversos, también son relativamente parecidos entre esta historia, y el tercer título de la saga. Es más, puede que sea mi imaginación, pero Thaddeus Snow, tiene un gran parecido, con el profeta Comstock. Pero bueno. ¿A qué quiero llegar con esto? Es simple. Noto de verdad la creatividad que tiene el autor para construir su mundo. Pero teniendo en cuenta estas comparaciones tan evidentes, me pesa mucho decir que no es una historia original.
Aunque eso no es lo peor. Ya que, a pesar de haberse inspirado en aquel videojuego, implementa de mala manera todos los elementos que le dieron su toque de identidad. Pues, siguiendo con el origen de los 9 protagonistas, temo decir que no es tan coherente que Thaddeus Snow, por allá de la década de los 20, reclutara a jóvenes genios de épocas pasadas, para que lo ayuden a mejorar un Terria. Ya que vamos. Thaddeus Snow recluta a un mestizo producto de la caída de Tenochtitlán. A un doctor de la peste negra. A una princesa. Un pastor de la Inquisición. Y lo que más me voló mi mente, a un cavernícola. Es decir, ese sujeto que posee la habilidad de viajar entre el tiempo, y entre multiversos, a través de portales, considera que un cavernícola le será útil para su ciudad. Porque vamos. Me gustaría saber el por qué motivo, razón, o circunstancia, no buscó a personas de su misma década, de décadas futuras, o mejor aún. ¿Por qué no reclutó a jóvenes genios del siguiente milenio? Y es que hasta en la misma historia, se menciona que todos los jóvenes tardaron su tiempo en poder adaptarse a todos los avances que habían en el siglo XX. Y eso, se podría tomar con pinzas. Ya que por más genio que sea una persona, considero que si viajas en el tiempo a una época muy avanzada a la que conoces, lo más probable es que te vuelvas loco por todo lo que ves, o en el mejor de los casos, tu proceso de adaptación sea lentísimo. Tan solo piensa en lo que le tomaría a un cavernícola, o si lo prefieren, a una princesa de la Edad Media. Conocer todo lo que pasó en más de 500 años. Pero en fin. Los 9 jóvenes a lo largo de los años, mejoraron en todos los aspectos a la ciudad. Hasta que al final, intentan hacer que los seres humanos, tengan superpoderes. Surgiendo así su idea de crear la recombinación genética. Y miren. Sé que para que una historia tenga su toque de realismo, o de verosimilitud, el autor debe de explicar las cosas que pasan en su mundo. Sin embargo, en esta audioserie, el autor no posee un correcto balance entre dar información vital para conocer más cosas acerca de la trama, y dar entretenimiento al espectador. Porque chicos, desde el capítulo 4, hasta el capítulo 7, la historia se basa en explicar la teoría de la recombinación genética. No existe una subtrama que te dé un respiro. Por lo que al final, se vuelve un tanto tedioso, el tener que escuchar la descripción de los experimentos. Como recomendación para el autor. Me gustaría que si desea hacer una remasterización, agregue pequeñas historias, o situaciones cómicas, románticas, de acción, o de misterio, para que la atención del espectador no se pierda. Porque de verdad. Tan solo en los primeros 3 capítulos, y hasta el capítulo 10, es cuando existen escenas de acción. Con esto, no quiero decir que deba meter de a huevo, escenas de acción, para que la historia sea buena. Pero sí es necesario que en ocasiones la historia pueda cumplir su función de entretenimiento. Ya que estamos hablando que la mayoría que escuchan las audioseries, son adolescentes, o jóvenes que rondan entre los 13, a los 20 años, aproximadamente. Porque créanme cuando les digo, que en ciertos momentos pensaba que estaba en la clase de física de la preparatoria. Pero ahora sí. Volviendo a los puntos que quiero tratar. Toca explicar un aspecto, el cual, si lo pensamos muy bien, puede incluso terminar, o afectar, la mayor parte de la trama. Y este es, la pereza, o el nerfeo que sufre Thaddeus Snow, cuando los analistas descubren sus intenciones. Los pongo en contexto. Los analistas por fin logran que uno de sus miembros llamado Jack, pueda tener el poder de la telequinesis. Por lo que Thaddeus Snow, les dice que está impaciente porque se siga experimentando con demás poderes, para que pueda armar un ejército, y así, conquiste el mundo entero. Literal. Esa fue la escena que sucede para que los analistas se pongan en contra de Thaddeus. Pero esto en sí, está mal implementado. Ya que, si al principio se da a conocer que Snow reclutó a los jóvenes, y que en todo momento ha estado con ellos, debería de saber cuál es la mentalidad que tiene cada uno. Y si su plan de dominar al mundo lo había pensado con antelación, tuvo que ser capaz de buscar la manera, de convencerlos con el pasar del tiempo, que era la mejor opción. O en dado caso, no decirles nada, porque sabe perfectamente cuál es la moralidad que tienen. Porque sí. La escena queda muy surrealista, ya que mientras más intenta convencer a los analistas, ellos de uno en uno le dicen que no. Pero eso no es todo.
ya que cuando los protagonistas escapan de Wilterra, y se esconden por años en la superficie, en ningún momento, Thaddeus hace algo al respecto. Y es que si jugamos con las mismas reglas del juego, si Thaddeus tiene en su poder la capacidad de viajar entre tiempos y multiversos, ¿por qué nunca se le ocurrió la idea de ir a una realidad en donde logrará atrapar a los analistas? O mejor aún, ¿por qué no viajó en otra realidad en donde pudiera matar a su yo y reemplazarlo antes de que se atreviera a decir su malévolo plan? De verdad se me hace poco creíble que alrededor de 20 años en los que los analistas estuvieron en la superficie, jamás hiciera nada. Tan solo pónganse a pensar que si tenía esa capacidad de viajar en el tiempo a voluntad, miles de millones de posibilidades podría tener para cumplir con su sueño. Para que me entiendan, es como si Thaddeus Snow tuviera la pistola de portales de Rick, o la gema del tiempo de Doctor Strange. Si tan solo él lo quisiera, podría ser sumamente poderoso. Pero por conveniencia del guión, prefiere utilizar su tiempo para cazar a los protagonistas. En fin, ya que hemos avanzado lo suficiente, pasemos al último arco de la historia, el cual es el más mediocre de los tres. Me explico. Ya en el presente, mientras Thaddeus Snow intenta capturar a los analistas, estos últimos llegan a un universo de fantasía. Y es aquí en donde me pregunto, si desde el inicio de la historia, el autor nos estableció las bases de que la trama estaba envuelta en la ciencia ficción, ¿por qué de buenas a primeras, en el capítulo 10 mete cosas de fantasía? Y lo mete sin vaselina. Así en frío. Ya que justo llegan, y tienen que combatir contra un dragón. Así es. Con un dragón. Pero eso no es todo. Pues luego conocen a un caballero, el cual no le causa ninguna sorpresa que los protagonistas porten ropa del año del 2016. Cierto. Se me olvidó comentarles que al comienzo, la historia se desarrollaba en ese año. El cómo pudieron vivir tantos años, se debe a que crearon clones jóvenes, y les instalaron sus recuerdos. Pero ya eso lo puedo omitir. Porque lo que se viene, es con lo que al final, perdí completo interés en la historia. Pues el autor, comete el pésimo recurso de explicar el lore del universo, con un puto libro. Perdón por la palabra. Pero es que literal van a la biblioteca del lugar, y a través de preguntas acerca del lore del universo, que hacen los protagonistas, buscan las respuestas en el puto libro. En vez de mostrar el lore, lo explican. Y eso demuestra el poco empeño que tiene el autor a estas alturas de su historia. El origen de la magia, de los dragones, y del mundo en general, queda reducido a unos cuantos minutos, en donde leen un puto libro. Y ya en el siguiente capítulo, y posteriores, es cuando se desarrolla el conflicto, de que dos de las chicas de los analistas, liberan al dragón que capturaron, provocando el descontento del lugar. Afortunadamente los salvan los ambientalistas. ¿Qué? Menudo nombre tienen para un universo de fantasía. Pero con ellos se alistan para la guerra. Y si les soy sincero, ya el último capítulo lo escuché más por obligación, que por querer hacerlo. Y por la mitad, perdió mi atención. Eso es todo lo que tengo que decir de la trama. Ahora, vayamos con los personajes. O mejor dicho, con el protagonista de la historia. Ya que si bien, son 9 los personajes que participan en la trama, el que siempre, y en todo momento, debe de estar presente, es Myers. Myers, es el mestizo que reclutaron en Tenochtitlán. Y la supuesta razón que lo justifica, es porque es el líder del equipo. O más bien, el jefe del equipo. Pues si bien a lo largo de la historia motiva, y apoya a sus compañeros, en la gran mayoría de los casos, es el mago, o en este caso, el científico loco que resuelve todo, o siempre tiene una idea, para que las cosas le salgan bien. No hay ningún tema en el cual él no sea el experto. Sea física, biología, economía, arquitectura, etc. Todo lo sabe. Y todo lo puede. Y eso es algo triste. Por siempre tener el reflector en su cara, hace que los demás analistas queden en un segundo término. Es más, Jack, que fue el primero que obtuvo sus poderes. Después de los capítulos en donde se le dio el protagonismo, al estar asustado del experimento, al final, queda reducido en el prototipo del callado del grupo.
Me imagino que es muy difícil el escribir a 9 personajes principales. Pero en esta ocasión, considero que Myers es quien opaca a todos los demás. Si tan solo le hubiera asignado la mayor parte de las acciones que hace Myers a otro, u otros, analistas, no sería tan notorio la preferencia que el autor tiene a este personaje. Porque de ahí en fuera, poco más puedo decir de los demás. Supongo que con Lisa y Daris les iba a conceder el protagonismo, pero es en el mediocre tercer arco. El único que podría decir que es salvable es Neumann, ya que es el mejor amigo de Myers, y es quien siempre toma el papel del personaje secundario. Actúa muy bien su papel. De los otros 5, si bien mencionaban sus nombres, y de hecho, los tengo apuntados, no sé la verdad quién es quién. Y ya hablé de Thaddeus Snow. Por lo que no me queda otra cosa que decir de él. Pasemos al siguiente punto. En cuanto a los aspectos técnicos de la audioserie, puedo decir que en lo que sobresale la historia, es en el correcto uso que hace del loquendo. Noté 1 o 2 faltas de ortografía en los 13 capítulos. Cuenta con una buena dicción y narración. De hecho, es perfecta si quieres escuchar algo de fondo mientras haces otra actividad. Sin embargo, es en lo único que se destaca. Pues el uso de imágenes que utiliza para representar las escenas de la historia es promedio. En ocasiones, usa algunas que tienen marcas de agua, o se pueden ver los bordes negros de la imagen. Mientras que en la música o ambientación, son buenas, pero jamás sentí ese plus, que mejora el sentimiento de las escenas. De hecho, se me quedó grabada la canción Filaments de Scott Buckley, debido a que la usaba con frecuencia, en casi todos los capítulos. Y como pequeña mención, puedo aplaudir que al principio colocaba en el fondo, los diálogos del idioma original de los protagonistas, cuando ellos hablaban. Se percibía un poco más de realismo. Pero es entendible que era una enorme carga de trabajo. Los efectos de sonidos también estuvieron bien. No saturaban las escenas, y quedaban acorde a lo que se requería. Ahora sí. Cubriendo cada uno de los puntos a tratar, pasemos a la calificación final. Los analistas. Audioserie creada por el escritor Rodat T.I.J. Cuenta con las siguientes calificaciones. En cuanto al desarrollo de la trama, le doy un 5.5. Porque, si bien, el autor cuenta con buenas ideas, en la mayor parte no las implementa de la mejor manera. Y al principio, se fusiló los elementos de BioShock. Para los personajes, y su desarrollo, le doy un 6, debido a la sobreexposición de Myers, y el desaprovechado potencial de Thaddeus. Por otro lado, en cuanto a los aspectos técnicos, le voy a dar un 7, debido al uso correcto del loquendo. Tan solo debe de mejorar en la calidad de las imágenes, y que pueda encontrar bandas sonoras más atrapantes. Sacando el promedio con estos 3 apartados, y con su respectivo redondeo, los analistas, tiene una calificación final de 6. Rodak. Espero que el video te pueda servir de ayuda, para la remasterización que vas a hacer de la historia. Espero que les haya gustado el video. Den su perro like, comenten, y compartan con sus amigos. Sé que me desaparecí por mucho tiempo. La verdad, no les prometo el volverme más activo en el canal. Pero ya veremos qué pasa en un futuro. Por lo mientras, nos estaremos viendo. Hasta un próximo video. Se cuidan.